Hola y bienvenidos a una clase más de Bootstrap 4. El día de hoy vamos a aprender qué son los containers en Bootstrap. Container o contenedor es el elemento de diseño más básico en Bootstrap y es necesario para usar el sistema de cuadrícula. Más adelante veremos qué es el sistema de cuadrícula. En pocas palabras, ¿qué es un container? Va a ser un contenedor donde nosotros vamos a ubicar todos nuestros elementos, ya sean imágenes, sea texto, sea encabezados, etcétera, dentro de este contenedor. En la siguiente imagen podemos ver cómo podemos usar la clase container. Podemos ver aquí en el ejemplo un recuadro aquí de color morado que va a representar toda la ventana de nuestra web y la clase container de Bootstrap, que es una clase CSS. Esta clase tiene una propiedad CSS que nos va a indicar un ancho fijo del contenedor y dentro vamos a poder ubicar nuestros elementos. Otra clase también bastante importante en este tema de los containers en Bootstrap es la clase container fluid, que como podemos ver aquí en el ejemplo va a ocupar el 100% del ancho de nuestra ventana. Vamos a pasar a unos ejemplos para poder entender bien cómo es que debemos usar esta clase. Abrimos nuestro proyecto en nuestro editor de código. Entonces, si nos vamos a la documentación oficial de Bootstrap, aquí nosotros vamos a buscar Bootstrap. Entramos a getbootstrap.com. Hacemos clic aquí en la documentación. Entramos a la sección de layout. Y aquí podemos ver los containers. Aquí podemos ver una explicación bastante detallada de cada clase y algunas más que se han agregado a la nueva versión de Bootstrap que veremos más adelante con ejemplos. Y aquí tenemos las dos principales, la clase container y la clase container fluid. Lo que aquí nos indica en la documentación oficial es que debemos usarlo como un div llamando a la clase container. Copiamos este ejemplo para ver cómo funciona, copiamos y lo vamos a pegar aquí dentro de body. Voy a indentar un poco por aquí el código. Ahora, para poderlo notar mejor, voy a agregar yo aquí un párrafo con texto de prueba para poder ver mejor cómo es que funciona esta clase container. He agregado solo texto aleatorio por aquí para ver qué es lo que hace la clase container. Guardo. Nos vamos, abrimos el index.html en el navegador. Estamos usando la clase container, por lo tanto, esta clase lo que nos está indicando es que tiene un ancho fijo, por eso es que el texto se ve de este modo. Para poderlo ver mejor como contenedor, tenemos una clase en Bootstrap que vamos a agregar por aquí, llamada border, para que nos genere un border y poder ver cómo es que este contenedor está conteniendo todo el elemento del párrafo que tenemos dentro. Recargamos aquí la página y aquí podemos ver el borde. Entonces, la clase container lo que está haciendo es, nos está agregando un ancho fijo. Si vamos a la documentación oficial, podemos ver que esta clase container tiene un max width, un ancho fijo para nosotros poder dentro ubicar los elementos. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, tenemos el párrafo con todo el texto que acabamos de agregar y el contenedor está conteniendo ese elemento. Aparte de la clase container, no olvidemos que tenemos una clase container fluid. Vamos a cambiar esa clase container por container fluid, container-fluid. Y esta clase lo que va a hacer es que nos va a permitir tener el ancho de la ventana al 100%. Si aquí actualizamos, podemos ver que ahora todo el texto está ocupando el 100% del ancho de la ventana. En resumen, es muy sencillo entender esta clase container. La clase container sola nos va a dar un ancho fijo para nosotros poder dentro tener diferentes elementos HTML. Como podemos ver el párrafo, esto de aquí nos está mostrando el texto de este modo porque tiene un ancho fijo. Pero si usamos la clase container fluid, si revisamos la documentación oficial podemos ver que nos va a ocupar el 100% del ancho de la ventana, como podemos ver aquí. Esa es la única diferencia entre la clase container y container fluid. Ahora, en estas nuevas versiones de Bootstrap, nosotros tenemos algunas clases que se han agregado y que vamos a comprender el día de hoy. Si regresamos a la documentación oficial, al inicio teníamos un recuadro y vamos a ver de qué trata. Podemos ver aquí que la clase container, voy a cambiar aquí a la clase container,
Actualizamos por aquí. Aquí podemos ver que en la clase container nos indica que para pantallas mayores o iguales a 1200 píxeles el ancho fijo va a ser de 1140. Si me voy aquí a la ventana que tiene el index.html, hago anticlic, inspeccionar, esta opción la tengo porque estoy usando Chrome. Tengo una opción responsive en la que puedo ver el tamaño o puede indicarle el tamaño de ancho y de alto de la ventana que tengo aquí donde se está abriendo la web. Aquí en la documentación nos indicaba para pantallas mayores o iguales a 1200 el ancho fijo va a ser de 1140. ¿Cómo compruebo eso? Estoy aquí en las opciones de inspeccionar elemento, hago clic en esta opción para seleccionar un elemento, me voy a ubicar hasta que me indique que estoy en la clase container, hago un clic y aquí a este lado puedo ver una propiedad CSS Max Width 1140. Esta propiedad y este valor que está indicando es propia del framework. El framework ya lo tiene definido, pero podemos ver que nos está indicando que el Max Width es de 1140 como indica la documentación. Ahora, para pantallas mayores o iguales a 992, si nosotros reducimos un poco esta ventana, podemos ver que se acaba de hacer un cambio aquí en el ancho de la propiedad container. Si yo inspecciono nuevamente el elemento, ahora me indica que el max width es de 960. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy en esta sección donde me indica que para pantallas mayores a 992 el max width de container va a ser 960 píxeles. Por eso es de que ahora el ancho del container es de 960 píxeles. De igual modo, si yo estoy en un dispositivo que tiene pantalla mayor o igual a 768, me dice que la clase container me va a indicar que el max width o el ancho máximo del contenedor va a ser de 720 píxeles. Reducimos un poco la pantalla para ver qué es lo que va a pasar. Y en un punto, aquí, inspecciono el elemento, tengo que la propiedad max width del container es de 720 píxeles. Y así podemos nosotros ir viendo cómo es que funciona esta propiedad. Esta propiedad es una de las más importantes que tenemos que aprender. Nos va a permitir trabajar excelentemente bien con Bootstrap. Por eso es bastante importante tener que aprenderlo. Ahora tenemos container SM, container MD, container LG, container XL y container Fluid que ya hemos visto. Estas clases CSS de Bootstrap lo que va a indicar es el tamaño de la ventana en la que se está abriendo nuestra web. Por ejemplo, para que podamos entender un poco mejor, miren, la clase container y SM funcionan igual, tienen los mismos tamaños para ambas clases. Entonces, tenemos una cosa, podemos usar container o container-sm que viene siendo lo mismo. Para terminar de comprender la clase container en Bootstrap, vamos a hacer un ejemplo con el container MD y los demás sería prácticamente lo mismo. Vamos a probar aquí. En vez de container vamos a poner container MD. Guardamos. Voy a darle aquí primero el tamaño que teníamos. 1200. Aquí voy a actualizar. Y ahora, aquí si vemos la documentación en MD, para pantallas mayores a 1200 píxeles, el ancho va a ser de 1140. Aquí voy a inspeccionar nuevamente el elemento container. Puedo ver que el max width es de 1140. Si yo reduzco la pantalla, inspecciono nuevamente el elemento del container, puedo ver que el max width es de 960 píxeles. Como me indica aquí, 960 píxeles para pantallas mayores o igual a 992 píxeles. Si nos fijamos aquí, 1220 es mayor a 992. Ahora, ¿qué pasa si nuestra web se está abriendo en un dispositivo cuyo ancho de la pantalla del dispositivo es mayor a 768 píxeles? Nos indica que vamos a tener 720 píxeles como ancho fijo en container MD. Si achicamos un poco, aquí inspeccionamos ahora el elemento, podemos ver que ahora el max width es de 720. Ahora sí, bastante atentos para que terminemos de comprender la propiedad container con sus diferentes variantes. Ahora, pero ¿qué pasa si yo
abro la web en un dispositivo que tenga de pantalla 500 mayor o igual a 576 píxeles. Aquí me está indicando que me va a ocupar el 100% de la ventana. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a reducir la pantalla hasta que en un punto, miren, acaba de ocupar el 100% de la ventana. Si inspecciona el elemento, aquí podemos ver que en container MD el ancho es de 100%. Tenemos un padding right y un padding left de 15 píxeles, un margin right y un margin left auto, que ya viene incluido en las propiedades CSS referentes al framework para container MD. Y miren, ahora en este tamaño el container está ocupando el 100% de la ventana, lo que no pasaba con container SM, que en este tamaño mayor o igual a 576 el ancho tendría que ser 540 píxeles. Para probarlo vamos a cambiar a container SM, guardamos, vamos a recargar el navegador y aquí nos dice: para dispositivos que tengan el ancho de la ventana, el ancho de la pantalla mayores o iguales a 576 píxeles, el ancho fijo de la clase container-sm va a ser de 540 píxeles. Si yo actualizo aquí, podemos ver que el container está ocupando lo que nos indica la documentación, 540 píxeles. Entonces, en conclusión, ¿para qué nos sirven estas clases? Para nosotros determinar cómo queremos ubicar nuestros elementos. En este caso, por ahora estamos viendo cómo asignar el ancho de la ventana en relación a cada tamaño de dispositivo que nosotros estemos abriendo la web que tenemos en internet. Si cambiamos nuevamente a MD, actualizamos, nos está ocupando el 100% de el ancho de la ventana. Ahora, ¿qué pasa si es menor a 576? También me va a ocupar el 100%. Aquí en 487 píxeles de ancho me sigue ocupando el 100% de la ventana donde estamos nosotros abriendo nuestra web. Esta parte de los containers espero que les haya quedado muy claro, es muy importante comprenderla. Aquí tenemos nombres: container SM, que no es más que container en tamaño de dispositivo small, container MD para pantallas con tamaño medio, container LG para los dispositivos que tengan pantalla large o larga en español, y tenemos container XL para pantallas extra largas. Esto sería todo por este video. Practiquen todas las clases que tenemos en este recuadro. Es muy importante tener que aprender cada una de estas clases que nos van a ayudar a nosotros a ubicar correctamente los elementos que nosotros vamos a tener en nuestra web. Esto sería todo. Gracias.